Desde los tiempos de Jesús, hemos sido advertidos. Se levantarán falsos cristos y engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Pero algunos se han atrevido a hacer justamente eso. A lo largo de la historia, hombres oscuros, con un corazón lleno de arrogancia, se proclamaron como el Mesías. Estos no solo engañaron a miles de personas, sino que actuaron de manera terrible, causando destrucción y dolor a quienes los seguían. Hoy te contaré las historias de 10 hombres que se burlaron de Jesús al proclamarse falsos cristos y cómo sus caminos terminaron en desgracia. Verás que Dios no puede ser burlado. 1. Ezequiel Ataucusi-Gamonal, el profeta que prometió resucitar y fue silenciado por la muerte. Ezequiel Ataucusi-Gamonal, un hombre que se hacía llamar profeta en Perú, convenció a miles de personas de que él tenía la clave de la vida eterna. Prometió que resucitaría de entre los muertos después de fallecer. Su arrogancia no tenía límites. Cuando murió en el año 2000, sus seguidores, desesperados por un milagro, esperaron día tras día junto a su cuerpo en descomposición. Pero nada sucedió. El gran profeta nunca volvió. Lo que Ataucusi no entendió es que solo Jesús tiene el poder de vencer la muerte. Hebreos 9:27 lo dice claramente. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ataucusi creía que podía desafiar a Dios mismo, pero al final, la muerte lo cayó para siempre. Fue una promesa vacía de un hombre lleno de orgullo. 2. Álvaro Tais, Inri Cristo. El falso Cristo de Brasil que vivió en el engaño. Álvaro Tais, mejor conocido como Inri Cristo, caminaba por las calles de Brasil con una túnica blanca y una corona de espinas, gritando a los 4 vientos que él era la reencarnación de Jesús. ¡Qué burla más descarada! Pero, a diferencia del verdadero Cristo, que sanó a los enfermos y trajo esperanza, Inri solo provocó risas y desdén. Se autoproclamaba el Salvador, pero no hizo nada más que engañar a quienes lo seguían ciegamente. En Mateo 23:12, Jesús advierte: el que se enaltece será humillado. Inri intentó elevarse, pero lo único que consiguió fue la humillación pública. Su vida fue una caricatura de la grandeza de Jesús, y su proclamación quedó en el vacío. Se burló del Salvador con una soberbia que lo cegó ante la verdad. 3. Vissarion, Sergei Torop, el Cristo siberiano que gobernaba con terror. En el helado desierto de Siberia, un ex policía de tráfico, Vissarion, tuvo el descaro de proclamarse como la reencarnación de Jesús. Pero lo que construyó no fue un reino de amor, sino un régimen de terror. Creó una comunidad aislada donde él controlaba cada aspecto de las vidas de sus seguidores, imponiendo reglas absurdas y dominando con puño de hierro. Incluso llegó a dictar qué podían comer. En lugar de compasión, gobernaba con miedo. Pero la palabra de Dios es clara en Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vissarion sembró miedo y abuso, y en 2020, las autoridades rusas lo arrestaron. Su falso reino se derrumbó bajo el peso de su propia maldad. Creyó que podía escapar del juicio, pero ni siquiera pudo evitar el juicio terrenal. 4. Mitsuo Matayoshi. El político que usó el nombre de Dios para gobernar, Mitsuo Matayoshi, fue un político japonés que se atrevió a proclamarse Jesucristo, creyendo que podría llevar a cabo el juicio final desde un cargo público. ¡Qué locura! Se presentó en elecciones con la promesa de gobernar el mundo como Mesías, pero lo que buscaba no era justicia, sino poder. Jesús dijo en Juan 18:36, «Mi reino no es de este mundo». Matayoshi pensaba que podía manipular a la gente y usar el nombre de Dios para construir un reino terrenal. Sin embargo,
Su carrera política fue un completo fracaso. Nunca ganó una sola elección y murió en el olvido, sin poder, sin gloria. Matayoshi intentó usar el nombre de Dios para su beneficio, pero todo lo que construyó fue una fantasía vacía. 5. Wayne Bent, el depredador que se proclamó Mesías. Wayne Bent, un hombre que se presentaba a sí mismo como el Mesías en Nuevo México, no solo manipuló a sus seguidores, sino que se convirtió en un depredador despiadado. Abusó de menores de edad, traicionando la confianza de los más vulnerables que lo seguían creyendo en sus mentiras. Jesús fue claro en Lucas 17:2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Bent, en lugar de guiar a su rebaño, se convirtió en un lobo devorador. Hoy cumple una condena en prisión, donde enfrentará el juicio de la tierra. Pero peor aún, también enfrentará el juicio divino cuando se presente ante el trono de Dios. No hay mayor traición que la de un falso pastor que destruye a sus ovejas. 6. Alan John Miller, el impostor que prometió un reino falso. Desde Australia, Alan John Miller y su pareja, que decía ser María Magdalena, proclamaron ser las reencarnaciones de Jesús y María. Con su movimiento Verdad Divina, prometían a sus seguidores un reino celestial, pero todo era una mentira bien elaborada. Jesús nos advirtió en Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miller no solo engañó a la gente, sino que destruyó la fe de aquellos que lo siguieron con un corazón puro. Al final, el reino que prometió nunca existió. Su verdad divina fue un castillo de mentiras que se derrumbó al peso de sus propias falsedades. Solo hay un verdadero reino de Dios, y Miller nunca estuvo ni cerca de él. 7. Jehovah Wanyoni, el hombre que se atrevió a proclamarse Dios mismo, Jehovah Wanyoni, en Kenia, fue más allá de todos los demás al proclamarse no solo el Mesías, sino el mismo Dios. ¿Te imaginas la soberbia? Decía ser el creador del universo, pero Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Wanyoni intentó ponerse en el lugar de Dios, y su final fue tan oscuro como sus acciones. En 2015, desapareció sin dejar rastro. Algunos de sus seguidores dijeron que había ascendido al cielo, pero la realidad es que simplemente desapareció, dejando tras de sí solo promesas vacías. No hubo gloria ni resurrección para él, porque solo hay un Dios verdadero, y no era Wanyoni. 8. Brian David Mitchell, el secuestrador que dijo ser Cristo. Brian David Mitchell, un hombre que proclamaba ser Jesucristo, cometió uno de los crímenes más horribles de esta lista. En 2002, secuestró a Elizabeth Smart, una niña de 14 años, y la mantuvo cautiva durante meses, sometiéndola a un sufrimiento inimaginable. Mitchell se proclamaba el Cristo, pero sus actos fueron los de un demonio. Jesús fue claro en Mateo 18:6. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino. Mitchell fue condenado a cadena perpetua, donde su vida terminó en la oscuridad de una prisión sin la más mínima señal de redención. 9. José Luis de Jesús Miranda, el Jesucristo hombre, que abrazó la figura del anticristo. José Luis de Jesús Miranda, desde Puerto Rico, comenzó proclamándose como Jesucristo, pero luego abrazó la figura del anticristo. Creó el movimiento Creciendo en Gracia, que atrajo a miles de seguidores, manipulando sus mentes y destruyendo sus corazones. En 2 de Tesalonicenses 2:3 se advierte:
no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miranda no solo se proclamó el Salvador, sino que abrazó el mal. En 2013, murió sin gloria, y su movimiento colapsó bajo el peso de sus mentiras. No fue ni Cristo ni Anticristo, solo un hombre perdido que dejó una estela de destrucción a su paso. 10. David Koresh, el Mesías que encontró fuego en lugar de gloria. David Koresh, líder de los Davidianos en Waco, Texas, convenció a sus seguidores de que era el Mesías y que el fin del mundo estaba cerca. Pero lo que trajo fue destrucción y muerte. En 1993, su complejo fue asediado por las autoridades y un fuego lo consumió todo. Koresh prometió llevar a sus seguidores a la salvación, pero lo único que consiguió fue llevarlos al fuego del juicio. Jesús nos advirtió en Mateo 24, 26. Si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Koresh llevó a sus seguidores a la muerte, no a la gloria. Al final, su falsa promesa acabó en llamas. Estos hombres no solo se proclamaron falsos cristos, sino que utilizaron sus palabras para manipular, abusar y destruir. Fueron verdaderos villanos, enemigos de la verdad divina, y al final enfrentaron el juicio de Dios. Porque solo hay un verdadero Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a dar vida, no a quitarla. Pero aquí está la verdad más importante: nadie, absolutamente nadie, puede engañar a Dios. Como Gálatas 6:7 nos recuerda, Dios no puede ser burlado. Todos aquellos que intentan jugar con su nombre y suplantar su verdad, tarde o temprano, pagarán la factura. El juicio de Dios es real y su justicia es implacable. Los que buscan su propia gloria y poder, como estos falsos cristos, encuentran su ruina. Dios siempre tiene la última palabra. Su calma puede parecer larga para algunos, pero es poderosa y certera. La justicia divina llega, y nadie puede esconderse de ella. Estos hombres intentaron usurpar el trono del único Salvador, y lo que obtuvieron fue el juicio eterno. Porque solo hay un Rey, un Señor, un Redentor, Jesucristo. Todo aquel que se atreva a burlarse de Él, enfrentará las consecuencias de su soberbia. Y cuando el juicio de Dios cae, no hay lugar donde esconderse. Si este mensaje te ha impactado y quieres seguir profundizando en la verdad, te invito a darle like, suscribirte, compartir este video y dejar tu comentario abajo. Que Dios te bendiga.